Muy buena, Jota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Oscar? Pues nada, aquí encantado de estar en tu podcast, que ya veo que ha empezado hace poquito, relativamente hablando. Y bueno, para mí es un orgullo estar aquí porque se de buena tinta que tus invitados son muy, muy buenos en lo suyo, ¿no? Al fin y al cabo. Y para mí es todo un halago, como digo. Bueno, para el que no te conozca, cuéntanos quién es Juanjo Martín. Vale, pues nada, para que no me conozca, soy Juanjo Martín, como ya os habrá presentado Oscar al inicio de este episodio. Y nada, ¿a qué me dedico, no? Pues básicamente se podría decir que soy docente en ENFAF, ¿vale? Una plataforma que se dedica, ¿no?, a la docencia en cuanto a entrenamiento y nutrición, donde está Pablo, donde está Eneco, donde está Rubén y Víctor, donde está José Kenji y muchos más compañeros muy, muy buenos en lo suyo. También me dedico profesionalmente en el apartado I+D de Enfi Nutrition, con mis compañeros Carlos Hernández, con Antel, con Eneco y con Sergio principalmente, y con todo el equipo humano que hay detrás siempre. También soy docente en Extend Society, junto con muchos de mis compañeros, incluso referentes, se puede decir. Y nada, esas serían mis principales ocupaciones a día de hoy. Vale, estás especializado y sobre todo tus clases van enfocadas al tema de los carbohidratos. Y hoy en día, pues sabemos que existe cierta carbofobia y que la gente le echa la culpa o demoniza a los carbohidratos, sobre todo en el tema de la obesidad. Cuéntanos primero qué son los carbohidratos y qué tipo de carbohidratos existen y después iremos adentrándonos un poquito más. Perfecto. Pues como su propio nombre indica, al final los carbohidratos no dejan de ser moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? De hecho, si nos adentramos un poco en la etimología, ¿no?, del propio concepto de carbohidrato, alude a que, bueno, son moléculas carbonadas hidratadas, por así decirlo, ¿no? Siempre nos ha enseñado esa típica fórmula empírica de CH2NO2, ¿vale? En el sentido de que son como moléculas de carbono hidratadas por ese H2 y demás. Y nada, simplemente son macromoléculas, ¿vale? Que nos aportan energía. No siempre, o sea, por lo general siempre no aportan 4 kilocalorias por gramo, pero sí es cierto que, bueno, si nos adentramos un poquito en la clasificación de los hidratos de carbono, pues vemos que no todos no aportan esa ingesta energética, ¿no? Ese valor energético que diga. Entonces, bueno, al final los carbohidratos son moléculas que, aunque cumplan con ese criterio, ¿no?, y tengan una serie de funciones tanto a nivel estructural como energético, incluso a nivel de señalización, si nos metemos más a fondo, al final los podemos clasificar de diferentes formas, en base a diferentes criterios. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tamaño, ¿vale? Ya dentro de la propia molécula de carbohidratos, ¿vale?, podemos clasificarlo en función de su número de átomos de carbono, como yo que sé, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa y así sucesivamente, ¿vale?, en función del número de carbono. También los podríamos clasificar en función del número de unidades de carbohidratos, ¿no?, de moléculas que conforman la propia molécula, ¿no?, o polímero como tal. Y aquí encontramos, pues, los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y también los polisacáridos, ¿vale? E incluso también podríamos clasificarlo en función de si las moléculas, ¿no?, que forman parte de estos polisacáridos, por ejemplo, pues son iguales o no, ¿no? Hablaríamos de homopolisacáridos, si están formados por las mismas unidades estructurales, o por heteropolisacáridos, ¿no?, cuando las unidades de estos polisacáridos pues son diferentes entre sí. Entonces, bueno, también incluso los podríamos clasificar en función de si son digeribles o no, ¿vale? Por ejemplo, el almidón, el principal carbohidrato de almacenamiento de energía, los productos bueno, en los seres vivos que son de origen vegetal y demás. Y también podríamos encontrar, pues, otros que no son digeribles y que generalmente forman parte de la fibra, ¿no?, de la fibra dietética, como podría ser la celulosa, las pectinas, la hemicelulosa. Y bueno, también dentro de la fibra pues, hay muchas clasificaciones. Incluso podríamos hablar de fermentables o no fermentables, de insolubles o solubles, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, al final son moléculas que dentro de que se clasifican todas dentro del grupo de carbohidratos por esas propiedades, ¿no?, que les confiere el ser molécula hidrocarbonada, pues al final cumplen funciones muy, muy diversas. Y ya no solo a nivel energético, puesto que también hemos visto que, bueno,
nuestra principal fuente de almacenamiento de energía en forma de carbohidratos es el glucógeno. Y al final el glucógeno es mucho más que un almacén de energía, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando de un almacén, una serie de partículas que ya no solo acumulan energía, sino que se involucran en ciertas vías de señalización, actúan como sensores energéticos, son capaces de modular la síntesis y la degradación proteica, la función del sistema inmunitario, los mecanismos de hambre-saciedad, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, al final los carbohidratos son mucho más que energía e incluso, bueno, ya si nos vamos un poquito más a fondo en todo esto, vemos que el glucógeno también es una molécula que en función de su localización dentro de las células, pues puede ejercer funciones diferentes a nivel local e incluso a nivel global, ¿no? De toda la célula, como digo. Así que, bueno, esas serían un poco las funciones principales de los carbohidratos. Y bueno, otra cosa que se me ha olvidado comentar es que también se podría clasificar como, bueno, ¿no? En función de su índice glucémico o carga glucémica, ¿vale? Aunque, bueno, el índice glucémico, como la mayoría de oyentes que nos estén escuchando, ahora mismo es un término que al final está un poco desfasado, porque es muy variable y es apenas práctico en nuestro día a día, dentro de una comida completa y un patrón dietético completo. Quizá el concepto de carga glucémica, ¿no? Que relaciona en este sentido el índice glucémico con la cantidad de carbohidratos que hay presente en el alimento y que nosotros consumimos, quizás ese sea un concepto más aplicable en nuestro día a día. Entonces, más o menos esa es la definición, creo que me he ido un poco por la rama, pero bueno, básicamente sería eso. Vale, teniendo en cuenta, bueno, hace unos meses, creo que fue en octubre o demás, salió lo de el azúcar mata. En cuestión de salud, ¿habrían carbohidratos buenos y malos? Eh, como diría ya que el destripador, vamos por partes, ¿vale? Porque al final tenemos que saber que más allá de hablar de carbohidratos, tenemos que centrarnos en matrices alimentarias, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo la sacarosa que podamos encontrar en un producto ultraprocesado insano, esta es más importante, lo de ultraprocesado insano, con respecto a la sacarosa que hay adentro de un plátano, ¿vale? Entonces, al final yo soy más partidario de hablar de alimentos y no tanto de carbohidratos. Y aquí la evidencia es clara, ¿no? Cuanto mayor sea el consumo de vegetales integrales, frutas y verduras, hortalizas, cereales integrales, legumbres, etcétera, pues básicamente el riesgo de sufrir ciertas enfermedades y en definitiva tu salud se va a ver mejorada en función, bueno, en comparación con otros patrones dietéticos donde el consumo de estos productos de origen vegetal, como digo, pues se ve reducido o incluso cuando estés bajo mínimos como ciertos abordajes nutricionales como la dieta cetogénica si se realiza de forma inadecuada o ciertas pautas nutricionales, ¿no? Donde el aporte de carbohidratos al final sea bajito. Porque con estos abordajes nutricionales, al final, cuando tú estás restringiendo la ingesta energética procedente de carbohidratos, por ejemplo, pues al final sucede que también estás limitando la ingesta de alimentos de origen vegetal. Y muchos de estos alimentos de origen vegetal, pues se relacionan, como digo, con reducción de riesgo de muchas enfermedades del mundo moderno, como digo. Pero más allá de eso, también tenemos que ver el contexto global de la persona y en el ambiente sociocultural en el que se mueve. Porque, por ejemplo, si nos vamos a ciertas tribus ancestrales como la de los Hadza, ¿vale? Donde el 15% de su ingesta energética procede de la miel, al final, por mucho que nos digan que sí, que el azúcar es libre, tal, por aquello de la recomendación clásica de la OMS y demás, pues muchas veces cuando te vas a estas tribus, ves que el riesgo de mortalidad o incluso la incidencia de este tipo de patologías del mundo moderno, pues es mínima o incluso nula. Ya, pero es que esta gente tiene ratio de mortalidad más elevada. Ya, pero es que esa gente muere por otro tipo de causas como causa higiénico-sanitaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final, como digo, me gusta hablar de alimentos y de patrones dietéticos y no tanto de carbohidratos como tal. Entonces, para resumir un poco, simplemente patrones dietéticos donde la ingesta de productos de origen vegetal y a ser integral casi que mejor, pues realmente se ve reducido el riesgo de sufrir ciertas patologías. Bueno, con el tema de las recomendaciones de la OMS, habría que leerse bien, porque las recomendaciones de la OMS no iban en cuanto a obesidad, sino contra las caries dentales. Eso es. Habría que indagar un poquito más ahí. Y bueno, se suele decir que la insulina engorda. ¿Puedes
contarnos la relación que tiene los carbohidratos, la insulina y la obesidad? Claro, al final la insulina no deja de ser una hormona de origen, bueno, de naturaleza peptídica, ¿vale? Secretada por las células beta del islote de Langerhans del páncreas, ¿vale? Y esta se ve secretada y sintetizada al alza cuando los niveles de glucosa en sangre, la glucemia, como todo el mundo sabrá, pues se ven elevados, ¿vale? Al igual que hay ciertas hormonas contrarreguladoras que se encargan de subir la glucemia cuando es oportuno, ¿vale? Ante ciertos estímulos y demás, pues la insulina sería la principal hormona encargada de realizar todo esto. ¿Qué ocurre? Que la insulina, independientemente de su efecto en el metabolismo proteico y del metabolismo glucídico, pues sabemos que concentraciones elevadas de insulina podría, y de hecho así se ve de forma mecanística, reducir la cantidad de lipólisis, ¿no? Beta-oxidación y transporte de ácido graso al interior de la mitocondria. Y esto, generalmente, por parte de la población general, se da a entender, ¿no? Que el hecho de comer carbohidratos, porque los carbohidratos estimulan la secreción de la insulina, van a atenuar el proceso de pérdida de grasa o incluso van a hacerte engordar, como se suele decir, porque eleva la insulina y digamos que regula a la baja todos estos procesos. Sin embargo, cuando tú te vas a... Vale, la explicación mecanística está ahí, pero cuando te vas a los ensayos clínicos y a otro tipo de estudios de mayor calidad metodológica, pues te das cuenta que a igualdad de ingesta energética o incluso de déficit energético, si nos centramos en el contexto de pérdida de grasa, y sobre todo también igualando la cantidad de proteína, ¿no? Como se vio en un metaanálisis reciente, ¿no? De Kevin Hall y colaboradores creo que fue hace 2 o 3 años, pues al final te das cuenta de que a nivel práctico no existen diferencias en cuanto a la pérdida de peso o pérdida de grasa a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en este sentido, si vamos a volver un poquito a la explicación mecanística, ¿vale? Porque a esto se acogen muchas personas que son partidarias de enfoques bajos en carbohidratos o incluso con la dieta cetogénica. Y es que, a ver, al final la insulina, si bien es cierto, en un proceso de pérdida de grasa, que ésta se encuentra elevada, si nosotros hacemos una ingesta de carbohidrato elevada a igualdad de ingesta energética, la ingesta de grasa a la contra será más bajita que este tipo de enfoques, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una dieta alta en carbohidratos, a igualdad de ingesta energética, es cierto que niveles más altos de insulina podrían inhibir más la lipólisis, transporte y beta-oxidación de ácidos grasos, pero a la contra está ingiriendo menos grasa. Y de forma contraria, también estamos viendo que en enfoques o abordajes nutricionales altos en grasa e igualdad de déficit calórico y de ingesta energética necesaria para conseguir ese déficit, vemos que aunque la insulina es más baja y por lo tanto se favorece todos estos procesos de metabolismo lipídico que conlleva una mayor oxidación de ácidos grasos, pues al final la ingesta de grasa es superior a este tipo de enfoques que hemos comentado anteriormente. O sea, que al final lo comido por lo servido. Es decir, por mucho que te acojas a estos mecanismos, lo más importante para perder peso y sobre todo perder grasa y demás, ¿no? Pues el déficit calórico y que este se cronifique a lo largo del tiempo, independientemente de todo esto. Y ya no solo es que la insulina inhiba la quema, ¿no? Como se suele decir, entre comillas, de grasa y demás, sino que siempre tiene que haber una oxidación de ácido graso basal, ¿de acuerdo? Y para ello siempre va a haber de forma basal pues ciertos procesos como el transporte de ácido graso a la mitocondria y demás, ¿no? Como comúnmente y ahora se conoce, ¿no? Como a través de ciertos procesos, proteínas como la proteína estimuladora de la acilación, ¿vale? Que transporta ácido graso de forma independiente de la insulina. Por lo tanto, aquí habría que, como digo, contextualizar y siempre tener en cuenta que lo más importante de cara a perder peso y sobre todo perder grasa, que es lo que más nos interesa, incluso podríamos hablar de ciertas localizaciones de la grasa, como bien sabe Óscar, lo más importante es el déficit calórico, ¿vale? Ya el resto de enfoques pues vendrán en función de, sobre todo, la adherencia. Parece un cliché, pero es que al final es así la respuesta. Y muchas veces se tiene poco en cuenta lo que son la funcionalidad de los tejidos, en este caso, porque al final que es causa o consecuencia que venga esa hiperinsulinemia. Eso es, eso es. Y de hecho, es que también muchas de estas personas se acogen a, por ejemplo, estudios observacionales transversales,
que al final no permiten establecer causalidad simplemente porque no tienen un seguimiento. Tú no sabes qué ha ocurrido antes, tú no sabes qué ha ocurrido después de qué cosa. Entonces, muchas veces, cuando tú ves ingesta de carbohidratos y resistencia a la insulina y obesidad y demás, vale, los obesos efectivamente tienen niveles de insulina más altos que sus contrapartes que no tienen sobrepeso o obesidad, pero es que además, es lo que tú has dicho, el tema de la funcionalidad de los tejidos. ¿Qué fue antes, la gallina o los huevos? ¿Estas personas son obesas porque tienen niveles de insulina más altos o porque tienen otro tipo de factores que se nos escapan y que no estamos teniendo en cuenta en estos estudios? Pues probablemente sea la complejidad del todo, ¿no? Y, incluso, bueno, si tenemos en cuenta el conocido mapa de la obesidad, con el tema este de la campaña del azúcar mata y demás, que, bueno, de la cual hablaremos más tarde, pues al final te das cuenta, o si bicheas un poco el mapa, que tiene diferentes dominios y demás, pues en el dominio que se refiere, ¿no?, a la ingesta dietética y tal, no hay nada de azúcares. O sea, no hay nada de azúcar añadido ni nada por el estilo. Hay factores como el aumento en el tamaño de porciones, en la palatabilidad de la comida y demás, pero no hay nada de azúcares libres, ni añadidos, ni azúcar como tal, ni carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final es ver la complejidad de todo y no centrarse en cosas anecdóticas por lo general. Bueno, también es porque están centrados en el mapa, está centrado en población mundial y el problema es occidental. Y por eso, al meter ahí los carbohidratos, a lo mejor estaba fuera de contexto global. Eso es. Incluso cuando se me acaba de venir esta imagen a la cabeza, la típica gráfica, ¿no?, que te representa la prevalencia de obesidad en función del tiempo, con respecto a la ingesta de carbohidratos media, creo que era en Estados Unidos, si no recuerdo mal, fue hace 2 años o así, Sí. donde se veía que a partir de la década de 2010 o similar, pues a pesar de que la ingesta de carbohidratos iba disminuyendo en Estados Unidos, conforme pasaba el tiempo a partir de esa fecha, la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentaba. Entonces, claro, quizás es que hay ciertos factores que se nos están escapando y que no solo se encuentran recogidos por dieta alta en carbohidratos como tal, porque también hay que ver las fuentes alimenticias de las que parten esos carbohidratos. No, Así que, bueno. y ya sería centralizar solo en la ingesta dietética, sin dejar otros factores aparte. Bueno, una pregunta que todo el mundo está esperando es, ¿pero los carbohidratos en la noche engordan? Vale, creo que a lo mejor tiene la misma opinión que yo, Oscar. Creo que al final detrás de cada mito o mito que hemos considerado como tal, siempre hay algo de verdad. Y aquí me voy a explicar un poco. Porque si bien es cierto que igualdad de ingesta energética, la ingesta de carbohidratos por la noche no te va a hacer engordar per se. De hecho, la ingesta de carbohidratos por la noche, al elevar los niveles de insulina, va a favorecer el traspaso, ¿no?, el transporte de triptófano a través de la barrera hematoencefálica y ahí es el precursor de la serotonina y de la melatonina y por lo tanto favorece la conciliación del sueño. O sea que al final la ingesta de carbohidratos por la noche incluso podría ser interesante. Hay que puntualizar que existe el concepto de crononutrición, ¿vale? Que al final no deja de ser, pues, relacionar, ¿no?, cómo nuestro organismo funciona en función de diferentes estímulos, tanto externos como internos, y cómo se regula, en definitiva, pues la funcionalidad de diferentes órganos y sistemas con respecto a estas señales. E incluso, bueno, de forma general, ¿vale? Porque también existen distintos cronotipos entre personas, y de esto saben muchísimo más Oscar que yo, pues al final, en el grueso poblacional, ¿vale?, parece ser que tendemos a tener más sensibilidad a la insulina y mayor tolerancia a la glucosa en las primeras horas del día que a las últimas horas del día e incluso entrado a la noche. Entonces, incluso también comentaste la última vez, ¿no?, en uno de tus posts sobre la relación entre la melatonina y la posible resistencia a la insulina que había ahí. Entonces, parece que a día de hoy no tenemos el conocimiento suficiente como para decir que los carbohidratos empeoren tu, digamos, entorno de metabolismo glucídico y demás, y tu ritmo circadiano en definitiva, pero sí que existe evidencia preliminar que nos incita a pensar que el introducir carbohidratos en las primeras horas del día podría ser más beneficioso. E incluso cuando nosotros, ya independientemente del contexto de salud, que aquí sabe muchísimo Oscar, como digo, al final, incluso en el contexto deportivo, habría que ver más evidencia al respecto, porque hace poco publicaron también un estudio donde se veía que a igualdad de
de una comida, ¿no? Y su energética, con la misma cantidad de macronutrientes, el mismo alimento, etcétera, en función de si tú lo introducías más a la primera hora del día versus introducirla más tarde a lo largo del día, ¿vale? Creo que era, en este caso, desayuno versus cena, igualando todo el patrón alimentario salvo estos 2 momentos de la ingesta, veían, por ejemplo, que el efecto termogénico de la comida que se consumía a primera hora del día era el doble que si se consumía esa misma comida por la cena. Entonces, eso es un estudio, ¿vale? Que aquí nadie se alarme ni nada por el estilo, y al final también hay que considerar que el efecto térmico de los alimentos pues es relativamente anecdótico o que contribuye poco al gasto energético total, pero sí que nos da cierta idea, ¿no? O al menos nos incita a hipotetizar que en definitiva el ser humano es un ser diurno y que el hecho de concentrar su ingesta energética y también de carbohidratos en las primeras horas del día pues podría ser más beneficioso en cuanto a, al menos, términos de salud. Sí, estoy totalmente de acuerdo y va un poco por ahí la pregunta y es una de las respuestas que esperaba, pero al final es eso. Tendríamos que tener en cuenta en base el tipo de carbohidrato que estamos ingiriendo, la cantidad que estamos ingiriendo, pero en base a esto he visto alguna evidencia que incluso la luz puede afectar al metabolismo de los carbohidratos, cosa que nos demuestra que también estamos más preparados para comer carbohidratos durante el día que durante la noche. Con luces más potentes o menos potentes, metabolizamos mejor el carbohidrato o no. Eso es. Joder, qué interesante, eso yo no lo desconocía, tío. Bueno, ya me has respondido un poco si es importante la repartición de carbohidratos durante el día. ¿Qué recomendaciones darías a nivel de carbohidratos para mejorar la composición corporal? Vale, pregunta difícil. Al final, como hemos dicho, lo más importante es garantizar la adherencia al plan dietético por parte del paciente, deportista, etcétera, y no al revés. Y más allá de eso, realmente, bueno, habría que diferenciar entre, por ejemplo, población general, población deportista amateur o deportista de élite. En cuanto a la población general, creo que la distribución de carbohidratos va un poco más hacia lo que hemos dicho Oscar y yo, ¿no? De concentrar la mayor cantidad de energía posible en las primeras horas del día, o al menos así nos incita a pensar la evidencia actual. En deportista amateur realmente iría más o menos así, ¿vale? O incluso priorizaría la ingesta de carbohidratos alrededor del entrenamiento, antes, durante y después, durante si es necesario, no siempre es necesario, sobre todo en entrenamiento con carga y demás. Y en deportistas de élite, pues obviamente lo más aconsejable es seguir un enfoque individualizado, ¿vale? Bueno, en definitiva siempre hay que individualizar el proceso, pero los deportistas de élite todavía más, y sobre todo hay que tener en cuenta el concepto de periodización nutricional, que al final no deja de hacer referencia a, bueno, el uso estratégico, ¿no? Y planificado de antemano de cierto abordaje para exprimir cada sesión de entrenamiento, cada mesociclo, etcétera, de la forma más oportuna y conveniente posible en función del objetivo del deportista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nace el concepto, por ejemplo, de fuel for the work required, combustible para el trabajo requerido, por así decirlo, que básicamente sería ya no solo modular la cantidad de carbohidratos que nuestros deportistas consuman en cada sesión de entrenamiento, sino también el timing, la distribución de los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos se está consumiendo, etcétera. O sea que realmente, por lo general es eso, tío. Si eres un deportista amateur, por ejemplo, te sugeriría que el timing de carbohidrato, en este caso, lo centrara alrededor del entrenamiento, ¿vale? E incluso pusiera a lo mejor, ¿no?, un poquito más de énfasis en el post-entrenamiento. Sobre todo si tu deporte es dependiente o en gran medida, ¿no?, dependiente del metabolismo glucídico. Y en deportista élite, pues bueno, realmente individualizar muchísimo más la pauta y teniendo siempre en cuenta el contexto y el objetivo del deportista, en definitiva. Juanjo, me gustaría que explicaras un poco por qué las personas que se ven con dietas en bajas en carbohidratos pierden peso tan rápidamente. Perfecto. Rápidamente en los primeros días o incluso semanas quizás,
¿Por qué? Porque al final, bueno, cuando nosotros hacemos una ingesta baja de carbohidratos, tenemos que saber que al final los depósitos de glucógeno, tanto a nivel hepático como muscular, mayoritariamente, que son los órganos donde se acumula principalmente, pues se van a ver depletados. Y al final el glucógeno no deja de almacenarse con agua. Cada gramo de glucógeno se estima, ¿no?, que se almacena con 3-4 gramos de agua. Incluso en ciertos deportistas de resistencia se ha visto que se puede almacenar hasta con 17 gramos de agua cada gramo de glucógeno. Entonces, cuando realiza un abordaje dietético hipoenergético, ¿no?, y sobre todo que baja en carbohidratos, pues el peso de tu báscula va a disminuir, sobre todo por este efecto, digamos, diurético, ¿no?, de realizar una ingesta baja de carbohidratos, ¿vale? De hecho, también tiene mucho que ver porque con nosotros, como hemos dicho, hacemos un abordaje nutricional con una ingesta baja de carbohidratos, al final la insulina también tiene un efecto de reabsorción de sodio a nivel de la nefrona, ¿no?, de la nefrona renal. Entonces, al tener los niveles de insulina más bajitos, pues al final el efecto diurético de ese abordaje es un poquito superior y eso explicaría la mayor pérdida de peso corporal durante los primeros días. En cuanto a salud, ¿sería mejor el llevar una dieta baja en carbohidratos o puede ser más beneficiosa que una dieta alta en carbohidratos? Depende de las fuentes alimentarias que escojas y de si te adhieres a ese abordaje. Porque una de las principales contras que veo a los abordajes nutricionales bajos en carbohidratos es que si no se hace una selección adecuada de alimentos, es lo que hemos dicho antes. Los alimentos de origen vegetal son los que te van a aportar de forma casi absoluta la ingesta de carbohidratos que tú ingieras a lo largo del día. Entonces, si tú restringes carbohidratos en tu abordaje nutricional, muy probablemente estés limitando la ingesta de frutas, verduras, tubérculos, legumbres, cereales integrales. Y estos son los que se asocian en definitiva, ¿no?, a esa reducción del riesgo de sufrir diferentes enfermedades, como hemos dicho anteriormente. Entonces, de hecho, muchas veces cuando de esto hay muchos memes, ¿no?, ahora mismo por redes sociales, de pacientes que sigan a lo mejor una dieta cetogénica o muy baja en carbohidratos, incluso ciertos parámetros como el perfil lipídico o el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues aumentan por las nubes. Y no es por esa ingesta elevada de grasa, que a lo mejor también, porque aquí entra en juego también el papel de la fuente alimenticia, de qué grasa estamos consumiendo y de dónde proceden. Spoiler, muchas veces proceden de fuentes de origen animal, grasas saturadas que se relacionan con diferentes enfermedades también, sino también que no está introduciendo esos alimentos de origen vegetal de los que estamos hablando a día de hoy. Entonces, bueno, depende. Habría que focalizar en qué alimentos estamos introduciendo, ¿vale? Porque no todas las dietas cetogénicas son iguales, ¿de acuerdo? Y de hecho se puede entrar en cetosis incluso consumiendo 300 gramos de carbohidratos si eres un deportista de resistencia. Pero eso, centrarse en la fuente alimentaria y ver qué respuesta a nivel bioquímico tiene ese abordaje en el deportista o en el paciente general. Sí, claro, porque una dieta baja en carbohidratos habría que definirla también, porque Efectivamente. no recuerdo si eran hasta 600 gramos de carbohidratos. Había visto que se podía llegar a cetosis en deportistas de ultrarresistencia. Sí. De hecho, hay hay deportistas de ultrarresistencia y demás que pueden llegar a consumir literalmente kilos de carbohidratos durante la prueba, ¿no?, la prueba deportiva. O sea que incluso habría que matizar, claro. Pero mejor que hayas hecho el matiz este de muchos, porque muchos hay pocos de estos. Pues sí, hay poquito. Bueno, y en cuanto hemos hablado antes de las campañas del azúcar mata, ¿qué opinión te merecen este tipo de campañas? A ver, creo que nadie pone en duda la buena intencionalidad de este tipo de medidas, aunque, bueno, ahora que he dicho eso, quizá tengan más un fin recaudatorio que otra cosa, o al menos ampararse bajo esas cosillas. Pero realmente, tío, creo que peca un poco de sensacionalista, en el sentido de, vale, si tú te fijas en la campaña, te pone un sobrecito de azúcar que emula a un cigarrillo, ¿vale?, de tabaco y tal, y pone azúcar mata. A ver, es lo que hemos dicho antes, no es lo mismo la sacarosa de un plátano que la sacarosa de un croissant del mercado de una chungo, ¿vale? Entonces, realmente,
cuando tú das ese mensaje, primero, estás dando a entender que la mortalidad atribuible al consumo de azúcar global, azúcar, con respecto al del tabaco es similar. O sea, la gente la asocia y dice, ostras, el azúcar es como el tabaco, pero el tabaco es una droga. Al final genera dependencia, es tóxico, aumenta el riesgo de sufrir numerosas enfermedades, pero es que el azúcar es un concepto tan amplio que no tiene en cuenta lo que venimos diciendo, la matriz alimentaria y el resto de componentes de tu patrón dietético. Entonces, claro, ¿azúcares añadidos? Pues habría que ver, porque también tener en cuenta el contexto de la persona y demás, ¿no? Pero bueno, incluso ahora que lo digo, creo que también esa subida de impuestos se ha aplicado a bebidas edulcoradas, que aquí sí que creo que existe más controversia, porque, bueno, no me quiero entrar en muchos detalles, pero a lo mejor el tema de la bebida edulcorada no está del todo justificado, o al menos nuestro conocimiento sobre su impacto en ciertos órganos que se podrían considerar como la microbiota y tal, no está tan demostrado como se suele creer. De hecho, cuando te metes en la literatura, ves que hay ciertas cosas que no están del todo claras, pero bueno, incluso habría que ver con los productos con los productos azucarados, ¿no? O este tipo de bebidas y demás. Es lo que veníamos diciendo. Por ejemplo, una bebida azucarada no es lo mismo que a lo mejor un batido de frutas que tú te hagas con 3.000 kilos de fresa y, ¿sabes? O sea que al final creo que es un poco sensacionalista en ese sentido y a lo mejor creo que tiene un fin más recaudatorio que otra cosa. Pero si eso al final conduce, ¿no?, a que la población general disminuya el consumo de este tipo de bebidas, ¿no?, o productos ultraprocesados insanos, pues al final bienvenido sea. Pero bueno, al final siempre pienso que está nuestra labor educativa ahí y esa labor educativa no hay campaña de marketing que la reemplace. Sí, bueno, al final esto nos genera bastante controversia a todos, porque al final no son ni las formas, porque como has dicho, no difiere entre los azúcares intrínsecamente dentro de un alimento, dentro de una matriz, y los que están añadidos. Eso ya sería una cosa donde podríamos echar muchos matices. Lo de la parte recaudatoria, yo he visto bastantes estudios y dependiendo del país, hay países hasta que salió un mercado negro de las bebidas azucaradas. Pues digo, con eso te digo bastante. Claro, no sé al final, incluso como ponen un máximo de azúcar, podrían rebajarlo hasta ese nivel de azúcar máximo permitido para llegar ahí. Y ya te digo, a nivel recaudatorio no creo que sea. Creo que sí que a mí particularmente me ha quedado un poco coja porque podría haber ido acompañada de otras muchas campañas que hubieran ido en relación a esto, pero se quedó ahí un poco en el aire. Creo que era una campaña que necesitaban hacer por alguna cosa y la metieron ahí. Sí, yo también lo pienso. Y a lo mejor, es que no sé, tampoco entiendo las formas, es que son las formas, porque realmente es lo que dice. No se quedó un poco en el aire realmente y no sé, realmente habría que preguntarle al gobierno, ¿no? O a los partidos que impulsaron esa medida en qué objetivo buscaban con ese tipo de campaña. Como no lo sé, pues tampoco puedo jugar demasiado, la verdad. Sí, sabes que vienen golpes, pero no sabes por dónde vienen. Un poco sería el resumen de la campaña. Eso es. Y para finalizar, ¿qué consejos darías a la persona que esté escuchando este podcast para mejorar a nivel nutricional su salud? Vale, ¿puedo dar un consejo que no sea algo nutricional? Vale, estás en tu podcast y puedes decir lo que quieras. Se agradece, bro. Pues, a ver, siempre que me hacen esta pregunta, ¿no? O me han hecho esta pregunta en una entrevista, siempre digo algo distinto, ¿vale? Así que en este caso diré, no sé si lo habré dicho antes, pero creo que el consejo más valioso que puedo dar a día de hoy es el de gestionar bien el estrés, ¿vale? Porque, bueno, ahora mismo vengo de épocas de trabajo muy exigentes, ¿vale? Con los distintos proyectos en los que estoy y demás. Y muchas veces cuando gestionas mal esa carga de trabajo, al final se vuelve en tu contra y
acabas consiguiendo aquello que no quieres, que es baja productividad, ansiedad, nerviosismo. No es bien, ¿vale? Así que realmente sí, yo creo que ese es el mejor consejo que puedo dar a día de hoy, que se gestione bien el estrés. Métete algo de presión, pero gestiónala bien, ¿vale? Esto es como la típica frase de los diamantes se forjan en altas presiones y demás, pero hay que saber gestionarla también bien porque si no aquello revienta. Y si no eres capaz de gestionar bien todo ese estrés y demás, pues que acuda a un psicólogo que seguro que te ayuda encantado. Así que yo creo que ese es el consejo que, que podría dar a día de hoy. Sí, bueno, es un poco el consejo, el concepto de flow, que al final pues llega hasta un punto un poquito más, o el concepto de hormesis, para siempre tener un pelín de estrés para que tu cuerpo tenga esas adaptaciones, pero que no llegue a romperse. Y al final es que nos pasamos del todo al nada. Eso es. Y al final ese concepto de equilibrio también es muy dinámico. O sea, cuando ya crees que has establecido ese equilibrio, tío, al final la vida es muy dinámica y ese equilibrio también. Entonces, al final siempre tienes que ir haciendo malabares con todo eso e ir encontrándote siempre en el punto ideal. No, sí, al final, y sobre todo tú, que muchas veces esto ya hemos entrado en muchos detalles que yo me parecía mucho a ti, quería abarcar muchísimo y cuanto más abarcas, más parece que no hagas nada. Menos aprieta. Ujú. Y bueno, dos preguntitas que siempre hago al final. Un libro que recomiendes. Vale. Bueno, para que no lo sepa, realmente no soy muy de libros. O sea, que para que yo lea un libro tiene que ser bastante bueno o que me lo hayan recomendado y tal. Y a día de hoy recomendaría el de El sueño del tiempo, ¿vale? Que de hecho tenéis una review en la cuenta de Oscar, ¿vale? Sí, la tiene, ¿no? Vaya Sí, que sí, estoy metiendo sí. la pata. Ah, vale. Sí, 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 sí. Y, y nada, me lo he leído entero. O sea, realmente hay libros que tú te lees de pasada y tal, pero este libro es de los que lo volvería a leer y lo subrayaría. Es decir, hay libros, yo por lo general leo por primera vez de tranquileo, como yo digo, y si me ha gustado, lo vuelvo a leer y subrayando cosas. Yo creo que este libro es de los que merece una segunda lectura, una tercera y una cuarta, porque los autores en este sentido tienen un manejo de la literatura, de la cultura, de la filosofía, del conocimiento científico en general, que al final el propio libro se convierte en una obra de arte. Y es muy bonito, ya no solo a nivel de divulgación sobre biología, sobre cronobiología y demás, sino también un poco esa lección de vida, ¿no? Que nos intentan transmitir esos autores. Así que yo a día de hoy os recomendaría a aquellos que nos estén escuchando, pues este libro que sin duda a mí por lo menos me ha gustado bastante. Sí, al final el concepto del tiempo y lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es muy bonito y muy filosófico, la verdad. Muy bonito. ¿Y una persona que recomendarías para que viniera a este podcast? Vale, ya he visto más o menos a quién has traído, porque de hecho te iba a sugerir que trajera a Miguel de Nutreconciencia, pero como ya he visto que lo has traído y tal, pues te diría que trajera a Ana Velasco, ¿vale? Creo que es una chica que apunta a manera, creo que lo va a hacer muy bien durante los próximos años y es una crack en cuanto a crononutrición y cronobiología, ritmo circadiano, etcétera. Y sabiendo que tú también le das mucha caña a ese tipo de temas, pues yo creo que podría salir un podcast muy, muy chulo, tío. Sí, además es un tema que está bastante en boga, el tema de la crononutrición, bueno, el tema de los cronotipos y demás está muy en boga y sí que puede quedar algo chulo, me pondré en contacto con ella a ver si le apetece, porque al final todos estamos hiper mega ocupados y esto es un poco hobby y sí me pondré en contacto con ella y nada, no quiero robarte más tiempo, que sé que estás metido en mil rollos, te agradezco el tiempo que me has regalado y nada, muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao.